Señoras, señores, amigas, amigos, muy buenas noches. Soy Max Torrico, como siempre, dándoles la cordialísima bienvenida a Convergencia por Canal 48 Unitep Televisión y recordarles siempre que a través de Interactv estamos en el 45. Hoy no vamos a tocar el tema Almagro, no vamos a tocar el tema de las elecciones generales de este 20 de octubre. Vamos a hacer un análisis, vamos a escuchar un criterio profesional académico respecto a lo que está ocurriendo en materia económica en nuestro país y en el mundo. El contexto nacional, el contexto internacional de esta coyuntura especialísima en materia económica. Para el efecto tengo invitado al licenciado Alfredo Mancilla, experto en ciencia y teoría económica, a quien le voy a dar la cordialísima bienvenida. Las muy buenas noches, Alfredo. Muy buenas noches, Max, estimados televidentes. Importante hacer reflexiones sobre la economía, cómo gestionamos, planificamos nuestros recursos en relación a la temática de hacer desarrollo, en relación a un cambio climático. Bueno, Alfredo, ¿cómo estás viendo el comportamiento económico primero en el país? Con algunos antecedentes, desde el punto de vista, digamos, referencial y científico. Aristóteles nos decía que la madre de la economía es la política. Todos sabemos que no solamente en el país, sino en el mundo, economía y política están interligados. Así que es insoslayable el análisis separado, pero vamos a tratar de hacer una radiografía y sacarle una fotografía al tema económico en nuestro país. Hay un antecedente preocupante en Bolivia. No sé si estamos en un estadio más bien de estanflación, ralentización, o finalmente estamos en desaceleración económica. Pero quisiéramos tu criterio respecto a este tema. Te decía, con un antecedente funesto seguramente para el país. Estamos siendo devorados por el contrabando, que está destruyendo el emprendimiento pequeño, mediano y grande de nuestro país. Luego, la corrupción que se ha devorado al país, especialmente en esferas y niveles estatales. Y finalmente, el narcotráfico. Prácticamente ha perforado todas las instituciones del Estado, en particular la policía y el sistema judicial, el órgano judicial en nuestro país. Es importante entender que el ejercicio del poder se denomina política. Para hacer el ejercicio del poder se tiene que tener liderazgo y compartir el liderazgo. ¿Qué implica todo eso? Hacer trabajo en equipo. A través del ejercicio de la política del poder, lo que se busca es generar desarrollo, buscar un cambio cualitativo, cuantitativo, si quieren, entendiendo la realidad concreta. Cuando se entiende la realidad concreta histórica de Bolivia, nos ponemos a pensar en un conjunto de variables o características que hacen a la construcción de un modelo. Pero a veces el modelo está mal construido porque no se entiende la realidad concreta y las relaciones de causalidad. Vayamos reflexionando de la siguiente manera. La improvisación y corrupción históricas han generado una pésima administración de los asuntos de Estado. Esa pésima administración de los asuntos de Estado no ha permitido elaborar como corresponde un modelo de salud, nutrición, educación para la producción que permita el aprovechamiento de culturas y pisos ecológicos con que contamos en el territorio nacional. Todo eso conlleva a una problemática de la pobreza. La pobreza a su vez genera degradación ambiental, inseguridad humana, la economía del contrabando, la migración, el deterioro de la familia y un círculo vicioso que no ha permitido desarrollar a la población boliviana. Acá los actores fundamentales de la economía, los agentes económicos, históricamente no van cumpliendo sus roles. Si nos damos cuenta, la medición de la economía implica el manejo del concepto del Producto Interno Bruto o ingreso nacional, que es dinamizado por la sangre de la economía, entre comillas. ¿Y cuál es la sangre de la economía? El dinero. El dinero que históricamente no ha sido convenientemente aplicado. El dinero significa, estimado televidente, deuda, cuando está mal aplicado. Porque la obtención del dinero implica trabajo, sacrificio de generaciones.
y a partir de eso deberíamos garantizar una equidad generacional, mejores condiciones de vida para nuestras generaciones venideras, para nuestros hijos, para nuestros nietos y las personas que vendrán por detrás, que deberían tener por lo menos condiciones aceptables y mejoradas en la interacción que tiene que ver con la variable ambiental. Pero ¿qué le estamos legando a nuestra sociedad, a esa generación? Problemas, la teoría de la chipa, la teoría, si quieren, de la estupidez en algún momento, estudiada por Alcides Arguedas en El pueblo enfermo, que ha tenido grandes críticas, pero que en realidad al hacer análisis de la inteligencia emocional en nuestro medio nos damos cuenta que hay desinteligencia emocional. Alguna vez habíamos comentado, Max, estimado televidente, haciendo televisión, que la población cochabambina en especial y la boliviana tiene una característica peculiar y esa característica tiene que ver con la envidia. Y lamentablemente en nuestro medio no podemos gestionar el desarrollo, no podemos consolidar un modelo porque la mayoría de la gente es envidiosa. Todos son presidenciables, pero nos olvidamos de un tema que es indispensable. Para generar política, modelo y resultados, necesariamente tiene que haber una dirección apropiada. Pero en función de la dirección, ¿qué tiene que haber? El diseño, la construcción y el tema de capitalizar la brisa favorable en relación a lo que es el resto del mundo, relaciones internacionales, economía internacional, buscando en la relación del PIB la generación de una economía de inyección, no de filtración. Nuestro patrón histórico se mantiene. ¿Qué significa esto? Que nos dedicamos a explotar y exportar materia prima y consumir producto acabado. No hemos desarrollado un sector cuaternario. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado la educación, como había indicado. El no trabajo de la educación es bastante complicado, porque estamos en la teoría de la chipa, en términos populares, en la teoría de la pelea, y no estamos en la teoría de la construcción, entendiendo el choque de la economía política y haciendo buena asignación de recursos en el ámbito de la política económica. El choque de las olas de Alvin Toffler, que es importante. Equilibrar, aplicar la matemática, la física, en relación a los intereses de las distintas clases sociales para que a partir del manejo de la política económica generemos expansión de la economía. ¿Qué significa expandir la economía? Significa desarrollar sus distintos sectores, no ser solamente una economía dependiente en relación a los países que son parte del resto del mundo, los países desarrollados. Ahora hay un elemento importantísimo. Desde el nivel central siempre nos han repetido el libreto de que este es el país de las maravillas en el manejo económico, de que somos un referente en Latinoamérica, de que nuestro PIB es el mejor. Y sin embargo seguimos siendo un país rentista, no hemos cambiado a ser un país productivo. Tenemos una planta separadora de líquidos simplemente, no es industrialización de los hidrocarburos. Por otro lado tenemos, sí, la planta de urea y amoníaco en Bulo Bulo, en el Chapare. Ese sí puede ser, digamos, el sector industrial. Pero en otros ítems simplemente hemos hecho gasto corriente. Nos hemos farreado en esta espectacular bonanza económica que ha vivido el país. Ahora, yo no sé cómo se sostiene, si todo ha sido gasto y no ha sido inversión en el sector productivo, cómo se mantiene la estabilidad económica, la estabilidad del dólar. Es por el tema del narcotráfico que ha subido esto en su porcentaje, pero de manera grande, o será otra economía subterránea como el contrabando u otros factores como la corrupción que han mantenido estable este momento económico en el país. ¿Cuál es el concepto tuyo respecto a lo que está pasando en Bolivia? Bien, en mi tesis doctoral hago un análisis del multiplicador de la economía desde el contexto de la familia. Vinculo los agentes económicos, el ciclo económico, si quieren las épocas de prosperidad, de contracción en la economía, y nos vamos a dar cuenta que en el ciclo económico existen grandes disfunciones entre lo que es la economía formal, la gestión de proyectos, que implica inversión,
que implica buscar viabilidad, gestionar riesgos y fundamentalmente dar fiabilidad en función de la institucionalidad. Entonces, nuestros agentes económicos no están sincronizando lo que denominamos trabajo en equipo en función de un modelo, del que se desglosan las políticas, los planes, los proyectos de desarrollo, la inversión de un sector privado con un sector público que tienen que ser complementarios, si quieren, en un modelo que lo podemos llamar mixto. Pero ahí juega un rol fundamental para hacer empresa la familia. Pero la familia también tiene que tener un retorno y educación sobre el cual pueda generar ahorro y dinamizar la inversión. Entonces, ¿tenemos educación financiera? No la hay. Pero ¿qué demuestro en la tesis doctoral? La disfunción que existe entre la economía formal, la bisagra de la economía informal, pero una bisagra que está vinculada a la economía sumergida y a estrategias de supervivencia que tienen las familias, por lo menos para comer. Entonces, es importante entender que nosotros no hemos trabajado al ser humano, no hemos trabajado por lo menos en la innovación. ¿Qué implica todo eso? Que hay que asignar recursos en el sector de la educación, de la salud, como había indicado, de tal manera que por lo menos tengamos innovación tecnológica, un tema de aparato productivo apropiado, de tal manera que los fondos públicos, los privados, los niveles de ahorros de inversión dinamicen en función de la gestión de proyectos una economía. Cuando un proyecto no es estudiado convenientemente, lamentablemente va a ser más gasto. Cuando en una economía existe corrupción y se genera factibilidad sin viabilidad, sin estudios, sin fiabilidad, sin gestión de riesgos, se está haciendo daño económico al Estado. Y la mayoría de los políticos, históricamente hablando, han hecho daño económico al Estado. No entienden la concepción de hacer desarrollo, de que el desarrollo se hace con la gente, por la gente y para la gente, en relación al equilibrio ambiental. Se olvidaron de ello, pero también hay otro indicador. Solamente hay que ver el tema de la balanza de pagos en los distintos años que hemos tenido en Bolivia. Y cuando una balanza de pagos es deficitaria, nos hemos prestado dinero, no hemos aplicado apropiadamente los fondos y lo que obtenemos es un retorno no deseado en el corto plazo, porque eso tiene que ver con la capacidad de generar retorno de los proyectos en el corto plazo en su relacionamiento con la economía del resto del mundo, con las relaciones internacionales, estimado Max. Ahora, ¿cómo podemos calificar, cómo podemos analizar el tema del narcotráfico, que es la expresión más dura del capitalismo? Sin embargo, tenemos un gobierno que está apostando al socialismo del siglo XXI. Y en las últimas, por lo menos en esta última década, en los últimos años, hemos visto que se ha incrementado la fabricación, el tráfico de estupefacientes en Bolivia. Los porcentajes son altísimos con relación a décadas pasadas. Acá ahora se decomisan toneladas, cientos de kilos. Antes se decomisaban 10, 20 kilos, 5 kilos, pero hoy en día son por toneladas, por un lado. Por otro lado, no solamente esto afecta al país, sino al contexto latinoamericano. Ahí tenemos el ejemplo paradigmático de hace un par de días, donde en Panamá incautan un cargamento de 1.400 paquetes de cocaína procedente de Cuba. ¿Qué significan estos movimientos, pero multiplicadores en el tema del narcotráfico para la economía del país y también para esta parte del mundo? Entendamos un poco de lo que es la economía sumergida. Si hablamos del narcotráfico, sale la droga y ¿qué ingresa? Electrodomésticos, movilidades. ¿Y cómo se validan? Hemos estudiado la economía sumergida. La lavandería significa sacar, por ejemplo, un NIT unipersonal, que tiene que ver con la generación de empresas, en el mal concepto, porque una empresa que es una organización exquisitamente estructurada, con interdisciplina, con transdisciplina, que tiene distintas líneas de negocios. Pero acá manejamos conceptos inapropiados, pero ¿qué es lo que pasa? Si sale la droga,
van a entrar divisas, van a entrar electrodomésticos y se van a validar en un mercado que lo podemos llamar informal, que se va formalizando y va generando la distorsión en el manejo del Producto Interno Bruto o el ingreso nacional. Entonces, la economía sumergida siempre ha estado entremezclada en Latinoamérica, históricamente hablando. En México se habla de un 25% de la economía sumergida sumada a la producción geográfica que tiene México. Pero también es importante entender que en todo ello la mayoría de la gente es cómplice y los políticos históricamente han sido cómplices de todo ello. Razonemos, ¿quiénes financian las campañas políticas? Y vamos a hablar no solamente de la gran política, sino podemos hablar del modelo en el cual en Bolivia se destaca mucho hasta el cooperativismo, que tiene que ver con interacciones mañosas de ejercicio del poder, de publicidad de candidatos, que en definitiva es pagada cuando se hace ejercicio del poder, de tal manera que se esconda la arbitrariedad o el rompimiento de la normativa vigente. Hay muchos ejemplos, no levantamos al que le llegue el guante que se lo chante, pero la realidad boliviana siempre se ha caracterizado por eso. Y hace rato tocaste algo interesante, Max, que lo hemos dejado momentáneamente. La comparación que Bolivia tiene un gran PIB, que está mejor en relación a países de Sudamérica. Entonces, eso se llama manejo estadístico inapropiado, en relación al manejo, valga la redundancia, de la distribución normal y la teoría estadística económica. Algunos piensan que la mayoría son ignorantes, pero también habemos profesionales en el medio que hacemos investigación. Y hay estudiantes y hay otra gente que se da cuenta perfectamente de lo que está ocurriendo. Hagamos una relación comparativa, por ejemplo, de la economía boliviana con la producción del mundo. Por lo menos la producción del mundo son 76 billones de dólares. Un billón es un 1 seguido de 12 ceros. Y a Bolivia le pondremos 37.000 hasta 39.000 en un intervalo, 39.000 millones de dólares. No es ni una gota en un océano de producción. ¿De qué hablamos? Veamos indicadores de competitividad. La Alianza del Pacífico, Chile, hablamos de México, hablamos de Colombia y hablamos de Perú. A los peruanos acá los tomamos como si fueran sujetos ladrones, ¿no es cierto?, en la jerga popular. Pero los peruanos tienen un aparato productivo desarrollado, por eso son parte de esa Alianza del Pacífico. ¿Y quién es el puntero en la Alianza del Pacífico por encima de México? Chile. Índice de competitividad los últimos años que ocupa el primer lugar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pensemos en mercados. Entonces, el mercado boliviano es reducido para que se pueda expandir la economía bajo el modelo de demanda interna. Las economías crecen en función a potenciar el aparato productivo y generar exportaciones que provoquen la inyección real de la economía. Entonces, ahí está un gran dilema. Y aquí puedo aprovechar el ejemplo para hablar un poco de lo que está haciendo Trump, un nacionalista, un proteccionista de su economía, que en el año 2008, ¿no es cierto?, esa economía ha tenido una gran contracción, desaceleración, como quieran verlo, que ha provocado una crisis a nivel del mundo. ¿Qué sucedió? Una burbuja inmobiliaria, porque se ha relajado el acceso al crédito y sobre todo la producción de activos, de tal manera que se han excedido en oferta de departamentos, para empezar. La oferta ha excedido a la demanda, pero por el otro lado los indicadores Dow Jones de competitividad de esa economía han sido falseados, como se maneja en nuestro medio, la contabilidad cooperativista, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ponemos un gran indicador, pero la empresa no es productiva. Y tarde o temprano la gente que invierte en el mercado de acciones va a preguntar, ¿y dónde está mi dinero? ¿Dónde están mis ganancias? Y ahí se desata la crisis psicosocial por
el producto de que se ha manejado mal la economía de esas empresas. El otro elemento, los norteamericanos, sus empresarios, por hacer economías de escala, por abaratar en la mano de obra, llevan su tecnología al Asia, básicamente a la China, a la India. ¿Y qué sucede? Están produciendo en el Asia y los norteamericanos están importando. Se ha contraído su capacidad productiva interna. ¿De qué viven los países industriales? De la exportación de productos y de la economía de inyección. ¿Y qué ha sucedido? Los patriotas empresarios norteamericanos no habían sido patriotas y han tenido una economía de filtración los norteamericanos. Y han tenido que jugar al dumping, a devaluar su moneda, y nosotros teníamos auge por la disfunción entre economía formal y el tema de la economía sumergida. Entonces tenemos muchos dólares, no hemos movido el tipo de cambio hasta el momento. ¿Y qué sucede? Los otros han tenido que devaluar y se les han ido también sus divisas en la relación ingreso-egreso. Entonces, ¿qué hace hoy Trump? Aumenta los aranceles a los productos chinos y presiona a sus empresarios para que retornen con su maquinaria, equipamiento, sus inversiones. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que hay que hacer son economías de inyección. Hay que proteger la economía, hay que tener equilibrio en las relaciones internacionales. Hay que saber jugar con el multiplicador, el acelerador de la economía. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo para que entendamos? Gonzalo Sánchez de Losada en su tiempo ofertaba 50.000 empleos. Los norteamericanos con Trump han hecho más de 500.000 millones de dólares con recaudación de los aranceles a los productos chinos y han generado ya más de 200.000 empleos. Eso es política económica. O sea, no se trata de qué cara tiene Trump en relación a otros países. O sea, él gobierna su país y quiere hacer una economía de inyección. Y había dicho que la sangre de la economía es el dinero. Fíjense, en la primera vez que gobierna Obama, se inyectan 700.000 millones de dólares a la economía norteamericana para irlas reactivando. Entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Que el dinero es deuda cuando está mal aplicado, pero el dinero es inversión, es desarrollo cuando está convenientemente aplicado. Entonces, ahí juegan muchas variables, la tecnología, que respete la sustentabilidad o el ambiente. No voy a hablar de medio ambiente porque es un término inapropiado. Hoy se habla de ambiente, de sustentabilidad, que es bastante complicado, pero que tiene que esta palabra definir cómo se hace el proceso productivo y, por supuesto, cómo se va a activar el multiplicador de la economía. En el tema nacional, lamentablemente en materia económica estamos utilizando la política del avestruz. No queremos aceptar que el invierno llegó en materia económica al país. Seguimos en la gran fiesta del consumo y hemos avanzado un poco más allá. Estamos endeudando al país, pero de manera profunda, estrepitosa, grande, grandilocuente si quieres, porque nunca en la historia de Bolivia hemos tenido semejante porcentaje de deuda que tenemos en este momento. Harán referencias, comparaciones seguramente de la cantidad de población, la cantidad de ingresos que tenemos en este momento, pero la deuda externa es grande, la interna también. Sin embargo, tenemos esos tres elementos que para mí son lapidarios, están perforando la estabilidad económica del país: el contrabando, el narcotráfico y la corrupción. ¿Qué es lo que va a ocurrir de acá para adelante, según tu criterio, en materia económica en el país? Primero, con el tema de la deuda y segundo, con la profundización de estos tres elementos que se han enquistado no solamente en el Estado boliviano, sino en la sociedad en su conjunto. Pero es importante entender que en economía todo el rato se hace estrategia contra estrategia, política económica. Para entender mejor, estimados televidentes, la reacción de los chinos ante la política de incremento de aranceles de los norteamericanos. También ellos han incrementado sus aranceles,
a los productos norteamericanos. Entonces, ¿cuánto han recaudado? Por lo menos 139.000 millones de dólares. Hay diferencia en relación a ese tema de más de 500.000 millones de dólares. Entonces, todo el rato se juega el ajedrez en la economía, ¿sí? Y se hacen movidas en política económica que tienen que ver con buscar un nuevo equilibrio y el respeto entre los agentes económicos en el ejercicio del poder, como la pelea de gallos. Y hay un momento que se va a equilibrar. Entonces los seres humanos constantemente pelean por sus intereses. ¿Qué es lo que pasa en nuestro medio? El problema es de institucionalidad. Vamos a razonar con el vuelo de una cometa, de Sergio Boisier, pensamiento cepalino. El desarrollo se debe hacer en función del diseño, habíamos indicado, de la construcción, de la conducción y el aprovechamiento de la brisa favorable, relaciones internacionales. Pero antes del diseño debemos pensar en entender nuestra realidad, en asumir el entendimiento de las relaciones de causalidad en las distintas áreas. ¿Cuáles son los problemas centrales? ¿Cuáles son las causas que originan ese problema central? ¿Y cuáles son las consecuencias? Y a partir de eso tenemos que empezar el diseño con exquisitez de la planificación. Pero si la gente no estudia, si la mayoría de los políticos entran a resolver sus problemas personales y el político no piensa que es un honor hacer gestión del desarrollo, estamos fregados. Mi reconocimiento a Pepe Mujica en esa concepción, que es importantísima. Entonces, es un privilegio. Yo veo en distintas instancias la gente ocupa cargos que no merecen y para los cuales no tienen cualidades mínimas. Cooperativismo, auditores que ayudan a falsear la contabilidad, que es penada, por ejemplo, por la economía internacional, por la economía norteamericana, que es investigada por el FBI, pero en Bolivia todo pasa. Entonces, profesionales, gente que son directores y que son auditores, son abogados y se hacen a los suecos, entre comillas, que tergiversan. Entonces, eso pasa en la gran política históricamente hablando de Bolivia. Entonces, necesitamos gente formada, trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, la institucionalidad la compulsa como corresponde. Pero entonces, ¿cómo cambiamos este comportamiento en el país en especial? Acá se improvisa, como tú decías. Se deja de lado la meritocracia, la experticia, fundamentalmente el conocimiento y la academia. En la arena política estás viendo, hay gente que ni es bachiller, hay gente que no sabe de teoría y ciencia política y sin embargo son políticos, son parlamentarios, son autoridades nacionales y finalmente son pues dirigentes políticos. Yo escucho, no levanto nombres, a una señorita que en ciencia política fui su profesor y que no terminó la carrera, pero pasa de licenciada como pasa mucha gente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desde la escuela hay que formar a la gente, pero con moral, con especialidad, con las premisas de trabajar en equipo. Hablamos de una estrategia multicriterio. Hay que reposicionar la familia para hacer desarrollo. Les doy un ejemplo. Hace unos minutos en clase preguntaba por qué las familias no tienen capacidad de ahorro. Y me contestaban, haciendo testimonio muchos estudiantes, desde la óptica y experiencia de su familia. Y me decían, mi papá y mamá se han divorciado, siguen en sus peleas, los abogados se siguen enriqueciendo, entonces se olvidaron de nosotros los hijos, está más de por medio la desinteligencia emocional, que no nos permite desarrollarnos como corresponde, que nos quita oportunidades de desarrollo individual, de formación, de especialización.
Entonces ahí tenemos una respuesta. Y el derecho se ha complicado más todavía, porque se ha vuelto penalizado, se judicializa por el pensamiento político. Entonces, ¿dónde está el disentimiento? ¿Dónde está el complemento a partir del disentimiento? La propuesta, la contrapropuesta. Nos está faltando mucho razonamiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar con nuestros hijos. Hay que trabajar en el constructo de familia. De 10 matrimonios, entre 6 y 8 se divorcian. Entonces, ¿cuál es el concepto que tienen de familia? La gente se enoja y se divorcia. No son de nuestro pensamiento si nos ponemos a pensar. Nuestros padres nos enseñaban a valorar las interacciones cotidianas, a respetar, a hacer empatía. Pero acá la mayoría de la gente se ha vuelto igualada. Sin estudiar ocupan un cargo. ¿Y cuáles son las fuentes de empleo para entender mejor la economía, Max? Las alcaldías, la universidad, las cooperativas de ahorro, crédito, Comteco podemos decir también, son grandes empleadores. Y después, ¿dónde está el nivel de empresa grande? ¿Dónde está ese constructo de hacer desarrollo comprometido? ¿Y dónde está la independencia que tiene el sujeto para volar? Porque lo vuelven dependiente, lo mediocrizan y tiene que trabajar bajo presión. Pero si en la vida no hay que trabajar bajo presión, hay que trabajar con inteligencia, dejando de lado la vanidad, porque muchos son vanidosos y no tienen inteligencia para resolver problemas. O sea, tú quieres decirnos que tenemos que apostar a la economía del conocimiento, a la formación de valores y fundamentalmente a la educación del país. Exactamente. Pero no hay, Alfredo, políticas de Estado respecto a este tema. La inversión es mínima, no solamente educación, también salud. Las grandes potencias del mundo se han convertido en potencias del mundo porque, primero, el Estado ha apostado por la educación. Ahí tienes el ejemplo de Corea del Sur y Japón, a la economía del conocimiento. Ellos nunca han tenido petróleo, nunca han tenido gas, nunca han tenido absolutamente nada, minerales, nada, pero han apostado por la economía del conocimiento. El ejemplo de Corea del Sur, su PIB es el 75% por la economía del conocimiento. Entonces, ¿cuándo vamos a apostar por la economía del conocimiento? En el caso particular de Cochabamba, el presidente Morales, si no me equivoco, hace unos 5 o 6 años atrás, nos ofreció construir la ciudadela científica de la tecnología y el conocimiento en Cochabamba. Pero parece que ni los propios cochabambinos nos hemos entendido ni nos hemos interesado. Más al contrario, simplemente ha significado una estafa política porque no nos han cumplido absolutamente nada, ni siquiera hay terrenos. Entonces, ¿cómo podemos torcer este mal comportamiento, primero del Estado y luego de los propios actores que somos todos los ciudadanos, para apostar por la economía del conocimiento? La revolución cultural se hace desde las aulas. Alguna vez conversamos en el aula con los educandos y me dicen que este presidente, que el otro político, que el otro presidente, etcétera. No juzguen, solamente ustedes estudien, investiguen, entiendan las relaciones de causalidad, apliquen la metodología, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías para hacer simulación y entender cómo corresponde la realidad. Entonces, no digan si el A, si el B, si el C son buenos. Solamente hagan. Entonces nos falta eso. ¿Cómo hemos llegado a jugar fútbol? ¿Cómo hemos tenido Cochabamba sitiales de privilegio en el deporte, en el atletismo, mi hermana y otras personalidades? Es porque la gente se ha ocupado de hacer y ahora la gente no se ocupa de hacer. Entonces, la gente tiene miedo, no tiene confianza, una autoestima alta y no tiene la identidad como corresponde asociada a su personalidad. Entonces hay que retomar todo ello. No se trata de aparentar, se trata de generar otros procesos. Ahí está la revolución cultural, científica. Pero esa revolución no se hace con gente mañuda. Y paulatinamente esa gente mañuda tiene que ser desplazada. No hablo de meterles a la cárcel, no hablo de golpearles
o sea, con inteligencia se va sustituyendo esa gente, sin odio, porque ese es otro gran problema en nuestro medio, el odio. Hay que aprender a perdonar, hasta en el discurso político, porque al final el discurso político implica hacer propuestas que sean viables, y el otro hará otra propuesta en relación a otra posibilidad, otro camino para hacer desarrollo. Y al final tiene que haber debate entre los que están postulando a distintos cargos para ejercitar el poder. Pero ¿qué ha pasado? Se ha perdido el debate. ¿Y por qué se pierde el debate? Porque tienen miedo a proponer, porque no estudian la realidad y no tienen capacidad de hacer proposición, estimado Max. Hay un tema, quiero aprovechar tu presencia, hay un tema que ha generado fatiga en todo el país, especialmente en ese país que paga impuestos, en ese país que aporta a través de sus impuestos al TGN, ese país que es legal, que tienen oficinas, tienen negocios pequeños, medianos o grandes. Un profesional por facturar una vez al mes saca su NIT. Y sin embargo en Bolivia hay terrorismo fiscal. A ese hombre o a ese señor o a esa empresa legal permanentemente le persigue impuestos nacionales. El ilegal vive tranquilo, no lo molestan. Puede tener su tiendita allá, no tiene NIT, pero es tranquilo, nadie lo molesta. Pero aquel profesional, por ejemplo, un ejemplo, digamos, un auditor que saca su NIT para facturar alguna vez por algún trabajo, es permanentemente seguido, correteado por impuestos nacionales, por una equivocación en la facturación o por algún error de fecha. ¿Cómo puedes cambiar este comportamiento? La gente cualquier rato va a explosionar en este tema, especialmente, te reitero, la gente legal. Los ilegales obviamente son la mayoría en este país, son más del 80%. Ellos están felices y muchos dicen, ¿por qué? ¿Por qué nos hemos metido en estos problemas? O sea, es un delito, es un pecado meterse a ser legal y aportante al Tesoro General del Estado en Bolivia. En otros países no. Por eso, de acuerdo a la tabla, Bolivia es el país que más, de manera proterva, actúa contra los legales en cuanto a su economía se refiere. Lo que hay que pensar es, un político inteligente entiende su realidad impositiva y entiende dónde está cogiendo ese aspecto y lo capitaliza políticamente para ejercer el poder y genera economía. Muchas veces hemos hablado contigo de hacer perdonazos, borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿qué implica todo eso? ¿No? Captar votantes, captar adeptos al desarrollo, porque lo estás liberando de una gran carga. ¿Y cómo puedes liberar de una gran carga a la gente? Con montos que sean simbólicos. Y esos montos también te generan inyección de recursos y la respectiva inversión. Entonces, los políticos tienen que abrir su mente. Y para abrir la mente también hay que perdonar, generar actos conscientes, pensar, sentir y actuar para promover el desarrollo ante un proceso grandísimo, vamos a decir, de cambio climático que tenemos en el país. Porque si hablo del multiplicador, el multiplicador ya no se puede calcular con facilidad, porque las 4 estaciones han tenido cambios significativos, mutaciones. ¿Y en función de qué se produce? De las estaciones. Y hay cambio climático. Hay que entender ese cambio climático, hay que generar medidas que realmente nos permitan generar un proceso productivo adecuado, óptimo. Pero estamos pensando en la bronca, estamos pensando en el dice, en el direte, en el boca a boca, y no estamos pensando en resolver los problemas como corresponden. Cuando escucho en la palestra que está inhabilitado un candidato, por decir, ¿ya? Y todo el rato se escucha ese reclamo. Y digamos que les han hecho trampa. No quiero meterme en ese asunto delicado. Les han hecho trampa y cosa el candidato. ¿Qué tiene que hacer la oposición a ese candidato? Trabajar en función de esa adversidad y no estar pensando
en descalificarlo, manejar el mismo discurso que hace doler la cabeza, estimado Max. O sea, ahí uno demuestra incompetencia. Sujeto que se dedica a insultar es sujeto incompetente, que no está razonando en propuestas reales para hacer desarrollo. Es como jugar fútbol. El fútbol se juega, se gana o se pierde en cancha. Y cuando el árbitro es mañoso, también hay que generar la contraestrategia para limitar la mañosidad, entre comillas, del árbitro. Entonces, si no estudiamos cómo hacemos la contraestrategia, cómo fortalecemos la democracia, no es todo el rato llorar, entre comillas, por la leche derramada, como se puede decir, sin sacar cara por el A, por el B o por el C. Pero la cruel realidad es que en el mundo científico los hechos se dan y en función de los hechos se tiene que entender la realidad, se tiene que coligar esa realidad y se tiene que hacer prospectiva para promover el desarrollo de la realidad concreta. Ahora, siguiendo con el tema económico, en el panorama internacional hay un hecho que no se explica, no transparentan esa información en determinados países. Todos sabemos que el peor enemigo de un gobierno no es un partido político, es la economía de un país. Históricamente conocemos aquello y a través también de los estudios que permanentemente hacemos y las investigaciones. Reitero, el peor enemigo de un gobierno es la economía de un país. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el fenómeno que ocurre, por ejemplo, en Venezuela? Hace unos días, hace 2 días, desde Venezuela salió una información de que no había una gota de gasolina, siendo Venezuela el máximo productor de petróleo del mundo, después de Arabia Saudita. ¿Qué es lo que ocurre? En este momento no termina de caer Nicolás Maduro, seguramente uno de los genocidas, uno de los tiranos más cruentos que ha tenido ese país. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo para que cuando la economía está destrozada en Venezuela, pervive ese hombre, ese tirano, ese genocida, ese que viola su constitución y las leyes de ese país? ¿Cuál es el fenómeno económico que se está produciendo para que se mantenga? Porque parece que está acorralado por el tema del narcotráfico, por ejemplo, porque lo han cercado, especialmente países poderosos y organismos internacionales. Hay algo interesante. No han conseguido ellos la seguridad y soberanía alimentaria, pese a que son una potencia exportadora de petróleo, pese a que en la disfunción se vinculan, según las afirmaciones de muchos actores, a la economía sumergida, tienen mucho dinero, pero no han trabajado la inversión en el sector agrícola, pecuario, si nos damos cuenta. Y por el tema político han sido contrarrestados en la estrategia que ellos tienen para formar el socialismo del siglo XXI. Gracias a ese error de aplicación de fondos en la producción agrícola y pecuaria. Ojo, hay que tener mucho cuidado en eso. Les han aplicado el esquema de la pelea de pesos. ¿Qué significa esto? Que los contrarios en pensamiento, en intereses de economía política y que tienen poder, con su dinero y con sus relaciones internacionales y con los espacios o segmentos de mercado que son parte de los procesos de integración que se dan entre las naciones, les han dicho a los proveedores de productos agrícolas y otros satisfactores de los venezolanos: si sigues llevándoles mercancía, cortamos este tipo de relaciones. Además, te pagamos más por tu producto. Rompe esos convenios que tienes. Listo. Meten dentro del país dinero en la oposición, unos disparos, unos muertos en manifestación, porque las manifestaciones se promueven, se pagan, ¿no es cierto? Es parte de la economía y el ejercicio del poder también. Se generan los muertos necesarios, lamentablemente es así, con los que ejercitan el poder. Se falsea la información a conveniencia y empieza
el desorden. Y ese desorden sigue. ¿Y por qué sigue? Porque no hay esa capacidad de retroceder en los dogmas que tienen los políticos. Porque a veces hay que dar un paso atrás para dar 2 pasos adelante, lo decía Lenin. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy la gente no está estudiando ni la filosofía, ni la economía política, ni la historia para poder gestionar el desarrollo. Y esos son los indicadores de las grandes contradicciones, muchas veces sintetizados en una palabra, la estupidez. Bastante complicado, pero esa es nuestra cruel realidad latinoamericana y en algunos casos mundial. Pero yo insisto con la pregunta, ¿cómo se sostiene un hombre perverso como Nicolás Maduro con su economía por los suelos, hambruna, falta de medicamentos, no hay carburantes para los vehículos, no hay papel higiénico, no hay leche en Venezuela? ¿Cómo pervive, cómo se mantiene en el poder un tirano? ¿No será la teoría que maneja el periodista brasileño Leonardo Coutinho en el espectro de Hugo Chávez, ese triángulo letal, Venezuela, Bolivia, Cuba? A ver, si hablamos de temas de integración, de alianzas en el mundo ideológico, económico, social, entonces tienen que recibir la ayuda de sus adeptos. No, pero y la gente también, es que acá hay un detalle. Es que están haciendo hambrear. Coutinho habla de narcotráfico, de ese Claro. triángulo letal entre los 3 países. Y hace días en Panamá se ha decomisado un cargamento de 1.400 paquetes de cocaína procedente de Cuba. Curiosísimo. Claro, pero acá el problema no es de dinero. El problema es de soberanía alimentaria. Y si no hay soberanía alimentaria, no hay producción, entonces, ¿qué es lo que hacen? Están metiendo sus aliados comida, pero para su gente. Y también Solamente están haciendo hambrear a la gente que es contraria. Es que también tenemos que ir interpretando todo ello. Ahora, en los porcentajes y en la física y en el manejo de la energía emocional, ¿quiénes están mejor dotados en este momento? Los que están comiendo. Los otros pueden hacer una gran revolución, pero los otros están armados y están comiendo. Y están fregándoles con la hambruna a los opositores. Y muchos de ellos también deben estar migrando hacia el lugar, digamos, de la oposición o del oficialismo en este caso. Entonces, habría que hacer un estudio detallado. Estas son inferencias que nos pueden permitir en lo macro, en lo global, entender el fenómeno. Pero no estamos dentro de la situación específica de Venezuela. Pero también llegar allá debe ser bastante complicado, porque por ahí no podemos terminar la investigación y nos terminan a nosotros. Claro, porque es que lógico, ¿no? A veces la postura de Maduro, porque dice que su país está bien económicamente hablando, entonces no tendrían por qué salir los venezolanos a otros países. Más bien habrá que ir nosotros a Venezuela si es el país de las maravillas. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Alfredo, quiero agradecer tu amabilidad, tu gentileza. A veces en medios de comunicación es importante, reitero, la academia, el conocimiento para orientar a la población en general. Max, estimados televidentes, un elemento para cesar el programa que me parece indispensable. En las interacciones de los seres humanos, la contradicción, ojo, y la comunicación en equilibrio son las que promueven el equilibrio, valga la redundancia, de los intereses y el desarrollo que se pueda dar en una sociedad. Gracias, estimados televidentes. Esperemos que a partir de esta interacción hayamos abierto la mente para entender la problemática nacional e internacional. Muy buenas noches. Amigos televidentes, creo que es importante reiterar, recalcar que la economía es ciega, no tiene espíritu. ¿Está interligado al tema político? Sí, porque economía y política son caras de la misma moneda. Soy Max Torrico, agradecido como siempre por su gentileza. Buenas noches, permiso.
Comteco. 1 de junio, final de la Champions. Tottenham versus Liverpool, 15 horas. 2 de junio, amistoso, Francia versus Bolivia, 15 horas. Disfruta los partidos en vivo por Comteco TV. Contrata ahora al 4